Bien. A ver, entonces, hoy vamos a hablar del último tema que va a venir en el examen, que es hipertensión arterial. ¿Allá? Hasta ahí va nuestro examen. Y yo estoy seguro que si estudian, se esfuerzan, pueden sacar un 15. ¿Ya? Dice a ver. Presión arterial. Hay que primero recordar, y nosotros tenemos que enfocarnos mucho en entender, así como yo les explicaba, por ejemplo, cuando hablamos de síndrome coronario, el problema era la placa. Ese es el mecanismo fisiopatológico, por ejemplo. La placa esclerótica que obstruye un vaso sanguíneo. Si es un infarto elevado, hay obstrucción total. Si es elevado, es obstrucción parcial. O sea, así les explicaba la fisiopatología, lo tengo acá. En el caso de hipertensión arterial, cuando uno habla de hipertensión arterial, tenemos que irnos hasta la fisiología para entender que presión arterial deriva de una fórmula, ¿verdad? Gasto cardíaco, periférica. Y que gasto cardíaco depende de volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Entonces, yo tengo que evaluar estos tres factores, ¿correcto? Tengo que evaluar estos tres factores para yo poder entender cuál de esos tres es más probable que sea el causante de la hipertensión arterial. Porque evidentemente la hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial, no depende de un solo factor. Hay varios factores que pueden entrar en juego. Por ejemplo, si yo tengo un volumen sistólico elevado, originado por dos cosas: por el aumento del consumo de sodio en la dieta, y eso hace que yo retenga más líquido. O puede ser que yo tenga una enfermedad renal crónica, y eso va a originar que yo tenga una sobrecarga hídrica. ¿Por qué? Porque tengo una menor tasa de filtración glomerular. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene una enfermedad renal crónica estadio 3B, ¿cuál va a ser la causa de hipertensión? Una de las causas va a ser la sobrecarga hídrica. ¿Por qué? Porque es un paciente que evidentemente va a retener más líquido, porque no lo puede tomar. Si yo tengo acá un aumento de mi frecuencia cardíaca, y yo tengo un paciente varón joven de 30 años, bueno, ya adulto, pero es un adulto joven, 30 años de edad, y ese paciente yo le encuentro con hipertensión, lo más probable es que ese paciente, el causante de la hipertensión, sea el estrés. ¿Por qué? Porque el estrés libera catecolaminas, y las catecolaminas van a aumentar la frecuencia cardíaca y por ende la presión arterial. ¿Cuál es el otro factor? La resistencia vascular periférica. ¿Qué pasa con la resistencia vascular periférica? Conforme, por ejemplo, uno avanza la edad, ¿no? A mayor edad, los pacientes tienen mayor rigidez arterial. ¿Por qué? Porque las arterias se van cubriendo de calcio, de colesterol que hay en exceso, y se van calcificando, se van haciendo más duras, más rígidas. Entonces, esas serían las causas que yo tendría que buscar o evaluar en un paciente. Evidentemente que hay más, pero esas son las principales. Por ejemplo, en el caso de que tengo un paciente con obesidad, ¿cuál es el problema de la obesidad? Que genera disfunción endotelial. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la obesidad, ustedes saben que genera resistencia a la insulina, y eso genera un daño a nivel del endotelio. Entonces, la disfunción endotelial originado por la obesidad también puede producir un incremento de presión arterial. Pero ¿qué es en realidad lo que nosotros estudiamos? La hipertensión. La hipertensión arterial, chicos, hay que entender que la razón por la cual todos los años salen guías es porque la definición de hipertensión arterial es aquel nivel de presión arterial en el cual el beneficio de dar tratamiento supera el riesgo. Por ejemplo, si yo le doy a un paciente losartán,
¿Cuál es el beneficio? Bajar de la presión y por lo tanto disminuir los efectos cardiovasculares a largo plazo. Muerte, infarto, stroke. Por eso le doy tratamiento. ¿Y cuál es el riesgo? Que yo le baje mucho la presión, le genere hipotensión ortostática, termine en emergencia, le genere una lesión renal aguda, le genere hiponatremia si se doy un diurético. Entonces yo tengo que valorar justamente ese detalle. ¿Cuál es si el beneficio supera el riesgo? Y además hay que entender algo que es muy importante, y es que la presión arterial, cuando pasa de 115 milímetros de mercurio, ya hay estudios poblacionales que te dicen que hay aumento del riesgo cardiovascular a partir de 115 y sube cada 5 puntos. Entonces es por eso de que nosotros intentamos, y vamos a ver que uno de los objetivos es ese, siempre y cuando el paciente lo tolere, bajar la presión a menos de 120. Ese es el objetivo del manejo de presión arterial. Justamente sustentado en esto. Y además sustentado en un estudio adicional. Se hizo un ensayo clínico en el cual se llama el estudio SPRINT. En SPRINT, ¿qué se estudió? Bueno, yo voy a tratar de controlar la presión a dos niveles. A menos de 120 o a menos de 140. ¿Cuál es mejor? El de menos de 120. Es el que disminuye más los eventos cardiovasculares a largo plazo. Pero ¿cuál es el problema? Que genera más efectos secundarios. Más hipotensión, más hiponatremia, más lesión renal aguda. Entonces, para yo evitar eso, para yo no caer en ese problema, yo tengo que darle la dosis que mi paciente tolere, buscando siempre el menor valor de presión arterial. Ese es el objetivo. Correcto, por eso reitero, la definición de hipertensión es aquel nivel en el cual el beneficio supera al riesgo. Ahora bien, ¿cómo yo hago el diagnóstico de hipertensión? Porque eso es lo otro que yo tengo que tener en cuenta. Entonces, para el diagnóstico, aquí hay dos corrientes. Está la corriente europea, publicada el año pasado por la European Society of Cardiology y la AHA, pues, ¿no? American Heart Association, que está publicada el año pasado, hace un mes, perdón. La AHA del 2025. Cada vez se ponen más de acuerdo. ¿En qué? Al menos si hay algo en lo que ambas están coincidiendo, porque establecen tres grupos. Ya ambas se han puesto de acuerdo en eso. Que hay tres grupos de pacientes. El primer grupo es el grupo de presión normal para ambas guías. Que ya ambas guías dicen sí, es correcto, y la presión debería ser menos de 120/70. O sea, si yo tengo esa presión, estamos genial. Háganse un control cada 3 años, y si llegan a los 40, háganse un control de presión arterial una vez al año. O sea, una toma de presión. O sea, eso es lo que se recomienda, si es que tienes esos valores de presión arterial. ¿Por qué? Porque ya les dije que la edad aumenta el riesgo de rigidez arterial y por ende de hipertensión. Por eso es que antes de los 40 se hace cada 3, la tomas si tu presión es esa, o cada año ya después del 40. ¿Y dónde viene la disparidad principal? ¿En qué valor hacer el diagnóstico de hipertensión? Aquí es donde verdaderamente yo tengo que elegir una de las dos. ¿Por qué? Porque para la guía europea y para la guía americana ese valor es diferente. La guía europea te dice hipertensión a partir de 140/90. Si utilizas la presión de consultorio externo, y aquí les voy a explicar qué es eso. O 135/85 si es que utilizas un mapa o un AMPA. Mientras que la guía de la dice no, la hipertensión es a partir de 130/80. Tiene un umbral más bajito. Algunos dicen que este es un tema comercial, pero en realidad sí tiene un sustento. El sustento ya les dije, que es que por encima de 115 el aumento del riesgo cardiovascular y que el estudio SPRINT ya demostró que manejar presiones por debajo de 120 es mejor. Entonces ellos sí tienen un sustento.
Doctor, ¿y los pacientes que quedan en este limbo de aquí, en ambos grupos? En ambos grupos eso se llama presión arterial elevada. ¿Por qué es importante este grupo de acá que está en el centro? Porque este grupo de pacientes yo tengo que darles estilos de vida saludable. De aquí vamos a ver, y además descartar que no tengan factores de riesgo. Es decir, a ver, le voy a pedir un electro para ver si tiene hipertrofia ventricular izquierda, si es que no tengo en la mano una eco. Le voy a pedir un perfil lipídico para usar su nivel de LDL. Le voy a pedir una glucosa para ver si mi paciente es diabético o no. Le voy a pedir un dosaje de albúmina en orina para ver si tiene albuminuria o no. ¿Qué más le voy a pedir a ese paciente? Le voy a pedir una uricrea para ver cómo está su función renal. Entonces comienzo a evaluar, a determinar si ese paciente tiene un riesgo adicional de poder complicarse entre ellos dos. ¿Correcto? Ahora, doctor, ¿y cuál de las dos? Pues les estoy explicando las dos, pero aquí yo le voy a preguntar a las de aquí. ¿Por qué? Porque este valor es el que reconoce el IETSI en su guía del 2022, es una guía peruana. Pues por eso vamos a usar ese valor como regla de referencia. Pero sepan que hay otra corriente que menciona que puede estratificarse de forma diferente. Ahora bien, doctor, ¿y cómo yo llego a este valor? ¿Cómo determino este valor de acá? ¿Cómo llego a ese 140? Pues bien, para eso yo tengo que tres opciones. Puedo usar la presión de consultorio, puedo usar el AMPA o puedo usar el MAPA. ¿Correcto? Entonces la presión de consultorio, ¿qué implica? Que mi paciente siendo descansado por lo menos unos 20 minutos, esté sentado en el brazo sobre una superficie, le coloco el tensiómetro por encima de la flexura, ¿correcto? Hago una primera toma, que esa toma se descarta, hago una segunda toma y otra vez otra toma acá en este vaso. En realidad el orden es indistinto. Al final lo que hacemos es promediar las de ambos brazos. ¿Por qué? Porque puede variar la presión entre un brazo y otro hasta 10 milímetros de mercurio y eso es normal. Si hay una variación de más de 10 milímetros de mercurio, habría que preguntarnos si, por ejemplo, no hay una coartación de aorta. Es una de las causas para el aumento diferencial de presión arterial entre un brazo y otro o entre brazo y pierna, porque recuerden que la diferencia de presión arterial entre brazo y pierna es de 20 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ahora bien, como les mencionaba, yo al hacer la toma de consultorio con una sola toma, es decir, una toma en ambos brazos como mínimo, de una sola vez no es suficiente para hacer el diagnóstico de hipertensión. A menos pues de que sean presiones muy exageradas, pues les estoy hablando de 180, y además habiendo descartado el síndrome de bata blanca. Puede ser que le tomes al iniciar tu consulta y digas, señor, pero si está con 180, vaya a sentarse, se reposa un rato, mire algo, esté lo más tranquilo y le vuelva a tomar la presión, ¿no? Porque en una sola toma no puedes hacer el diagnóstico de hipertensión, ¿ya? Entonces, si ves que le vuelves a tomar la presión o lo citas y sigue haciendo presiones altas 2 o más veces, entonces ya podrías considerarlo como un paciente hipertenso. Pero lo mejor, lo ideal siempre es hacer un AMPA en el paciente. ¿Qué es un AMPA? Que le diga, ¿saben qué, señor? Usted se va a ir a la casa, si tiene una tensión en casa o en una farmacia, y se va a tomar la presión mañana y noche. Ya esas presiones, todo eso ustedes le van a sacar un promedio. Como les dije, si este promedio es más de 135,85, yo hago mi diagnóstico de hipertensión arterial. En el caso del MAPA, tomamos el mismo valor, pero el MAPA es un dispositivo que el paciente lleva a la casa y está controlando la presión 24 horas. Entonces la diferencia. ¿Cuál es la otra diferencia entre un AMPA y un MAPA? Que el MAPA a mí me permite evaluar el ritmo circadiano. ¿Por qué? Porque como es que el paciente se lo lleva a la casa, puedo llevar las presiones nocturnas.
Y es normal, el patrón circadiano normal es que la presión baje un 10. El promedio del día es 120-70, en la noche debería ser 110-60, por ejemplo, no 110-65. Lo normal es que baje un 10% en la noche. Ahora, pueden haber pacientes que no bajan, pues eso se llama el patrón non-díparo. Y eso es un riesgo, por ejemplo, para que el paciente desarrolle hipertensión arterial. Eso lo voy a abordar, como que ustedes sepan que hay un ritmo circadiano y que el mapa se utiliza para evaluar la presión nocturna. Bastante bueno, ¿verdad? Ahora bien, entonces como les digo, presión de consultorio, 140-90, presión de AMPA o MAPA, 135-85. Entonces yo ya hice mi diagnóstico, yo ya sé que mi paciente es hipertenso. ¿Qué tengo que ver? O si mi paciente tiene presión elevada, ¿qué voy a hacer? Ver mis factores de riesgo cardiovascular. Pidan el ECG, pidan exámenes de laboratorio, una glucosa, una urea, una creatinina, un hemograma, ¿correcto? Un perfil lipídico, un ácido úrico. Busquemos qué más tiene alterado ese paciente. Pidan la albuminuria, la albuminuria cada vez está demostrando mayor efecto. Pueden hasta pedir un fondo de ojos, el paciente puede encontrar un fondo de ojos. Pueden además solicitarle al paciente una angiotaque coronarias, en fin, una serie de exámenes le pueden pedir al paciente. Pero al menos lo básico sería eso. Entonces yo ya hice mi diagnóstico, yo ya sé que mi paciente es hipertenso. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues darle tratamiento. Para el tratamiento hay dos opciones. El primero es la monoterapia, que cada vez se está usando menos y que queda reservado para algunos casos especiales que les voy a explicar. Y el otro es la terapia combinada. Entonces, en el caso de la monoterapia, se reserva para tres tipos de pacientes. Primero, para pacientes jóvenes, imagínense un paciente 30-35 años que tiene presión arterial sistólica menos de 150-90. ¿Por qué ese valor es importante? Porque un solo fármaco, chicos, puede bajar hasta 15 milímetros de mercurio en promedio. ¿Ya? Un fármaco bien administrado. Cuando yo hablo de un fármaco bien administrado, ¿qué implica? Que yo puedo decir, ya, dale captopril al paciente perfecto, pero le vas a dar captopril cada 6 o cada 8 horas. Y esas 3 o 4 pastillas son las que le van a bajar 15 puntos. No es que una pastilla baje 15 puntos. Y eso es un grave error que cometen muchos médicos en la actualidad. Le dan un captopril, le dan un enalapril, le dan unos sartán al día. Y el paciente luego dice, no me hace efecto. No es que no te haga efecto, es que lo estás tomando mal. O por ejemplo, es un paciente que te viene con 170 de presión y así le des captopril cada 8, a lo mucho ¿cuánto le vas a bajar? A 155. Va a seguir con presión alta. Porque en un mundo ideal, el tratamiento farmacológico debería ser, es decir, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, medicina familiar, nosotros deberíamos encontrar al paciente en presión elevada. ¿Para qué? Para poder instaurar estilos de vida saludables, que son varios, por si acaso. Lo primerito, tengo que disminuir el consumo de sal de la dieta. ¿A cuánto hay que disminuir ese consumo de sal? Lo que se recomienda es que sea menos de 2.3 gramos e idealmente menos de 1.5 gramos de sal al día. ¿Eso qué implica? Que yo voy a consumir menos de la tercera parte de una cucharadita para endulzar el café. Les decía, menos de la tercera parte de una cucharadita para endulzar el café. Eso es lo máximo que un paciente hipertenso debería consumir. Y esto es incluyendo la sal que le pones a la comida, embutidos que son pecado para los pacientes, a menos que nosotros la presión.
la salsa de ajonjolí que se le pone el chaufa, las aceitunas, el queso, los mariscos, pescado salado, hay muchas cosas. Es que parece que ustedes, yo por eso te digo, o sea, en un mundo ideal, por eso digo que es muy difícil de cumplir, ¿no? Es más, hasta el agua mineral tiene que verificar que es agua mineral, que por ejemplo el agua San Carlos tiene mucho sodio, no tiene nada de carbohidratos, pero tiene sodio. El agua San Carlos, hay pacientes que se realizan que el agua San Carlos los manda nuevamente a dializar. Si toman más de 2 litros de esa agua, tiene mucho sodio, pues genera la tensión hídrica. Entonces tienen que tener cuidado hasta en eso, hasta el tipo de agua mineral que toman, por la calidad del suelo. ¿Ya? ¿Qué más? El ejercicio. Tiene que ser para que el ejercicio se considere tratamiento, ¿ya? Tiene que ser 150 minutos a la semana. Correcto, 150 minutos. Lo que ustedes quieran. Todo tipo de ejercicio da mostrar efecto. Todo tipo de ejercicio. Aeróbicos, ejercicios isométricos, todo ha demostrado. Pero tienen que ser 150 minutos. Y si es que son jóvenes, tienen que ser de moderada a alta intensidad. A un joven, por ejemplo, imagínense que a ustedes son hipertensos. A ustedes no los voy a mandar a caminar. Ustedes tienen que correr, ir al gimnasio, bailar, manejar bicicletas. Tienen que hacer ejercicios de actividad intensa. ¿Qué más? Disminuir el peso. Es de lo más efectivo para bajar la presión. Dentro de todos los estilos de vida saludable, lo más efectivo es bajar el peso. ¿Por qué? Porque por cada kilo que se pierde, tú bajas 1 milímetro de mercurio. Entonces, imagínense, si bajas 10 kilos, vas a bajar 10 puntos. Por eso es que los pacientes obesos, lo primero que hacemos, los mandamos a bajar de peso, para poder ayudarles a controlar la presión. Y ustedes van a ver que los pacientes obesos son los más difíciles de controlar la presión. Y esa es la razón. ¿Qué más? Tengo que quitarles el tabaco. No pueden volver a fumar en su vida. ¿Ya? ¿Qué más? El alcohol. Se considera que para los varones pueden tomar máximo 2 unidades al día o 1 unidad en el caso de las mujeres. Es decir, 1 unidad que son 250 mililitros de cerveza o una copa de vino, que más o menos tengan una idea. Y en el caso del café, se recomienda que no se debería exceder los 900 miligramos de café al día. ¿Ya? Es más o menos una taza de café. Y por último, es disminuir el estrés. Para eso la guía recomienda 3 cosas. El mindfulness, que es poner la mente en blanco. Los ejercicios de respiración, o sea, de saber llevar la respiración, inhalar, exhalar. Y el yoga. ¿Ya? Con esas cosas, yo debería lograr que mi paciente, si se lo encuentro con presión elevada, no desarrolle hipertensión. En un mundo ideal que no está, porque como ven, se lo tomaba de chiste, pero así como ustedes también lo hacen los pacientes. ¿Qué voy a dejar de comer? Aceituna, queso, embutido. Entonces, así como ustedes, que son iguales, lo toman así. Y por eso es que no lo pueden cumplir. Verduras. Por si acaso, una de las cosas que siempre se les recomienda a todo paciente hipertenso es que si este es su plato de comida, la mitad tiene que ser de verduras, la cuarta parte de carbohidratos y esta cuarta parte de proteínas. ¿Que baje de peso? No, para generar. Pero igual es para que baje de peso, porque estás consumiendo. Depende en general. Debería ser así. ¿Ah? Ya, si yo instauré mis estilos de vida saludable o no logré que los cumpla y termine ser hipertenso, pues se dijo, como les digo, monoterapia para 2 tipos de pacientes. El paciente joven, que ya el joven debería intentar que haga esto,
¿Por qué? Porque con este yo puedo bajar hasta 20 puntos mi presión arterial. O sea, es como dar un fármaco, si es que el paciente consigue hacer todo esto, y más incluso, solo con estilos de vida. Pero doctor, ¿en cuánto tiempo se lograría esto? 3 a 6 meses. ¿Ya? Claro, evidentemente no es inmediato, ¿no? Claro. El efecto se consigue de 3 a 6 meses. Ahora, si a pesar de ello, como les reitero, en el joven no se puede, pues vamos con terapia farmacológica. Una pregunta, respecto a lo que baja los 15 miligramos, eso es todo un solo un día, digamos que son 3 pastillas, solamente baja 15, si son otros también baja 15. Se va a depender del tipo de fármaco que utilices. Es que el captopril, bien usado por la farmacocinética que tiene el medicamento, tiene que darse cada 6 o cada 8. Pero el enalapril tiene que darse cada 12, por ejemplo, porque su efecto, su tiempo de vida es de 12 horas. Hay medicamentos que son de 24 horas, eso sí lo puedo dar cada 24, como el ibersartán, como el olmesartán, como el sinopril, como el carbesartán. Cada medicamento tiene un tiempo de vida que les voy a decir, igual esa lista también se la voy a pasar de delegado. ¿Ya? Y también viene en el examen de Por supuesto, tienen que saber aplicarlo la dosis correcta a cada paciente. No vamos a hablar de eso, no vamos a apurar. ¿Ya? Ahora bien, entonces, monoterapia les decía que está reservado solo para 3 tipos de pacientes. Ya les dije primero que es el joven con una presión menos de 150. El segundo son para esos pacientes ancianos de más de 80 años, frágiles, en los cuales bajarles mucho la presión arterial puede ser peligroso. Porque imagínense que tiene 180, el abuelito está y el paciente te dice, doctor, yo no tengo síntomas. Señora, pero su presión está 180. Sí, doctor, pero no tengo síntomas. De necio le inicia terapia combinada. Al día siguiente vienen los hijos a pegarte porque la abuelita le dio las 2 pastillas, se desmayó, le bajaste mucho la presión y está con una fractura de cadera. Entonces, por eso, bueno, si le vas a dar, dale monoterapia, porque no sabes cómo va a responder al tratamiento. Con la monoterapia puede ser que sea más que suficiente para ellos hasta que poco a poco se vayan adaptando. Porque ustedes tienen que recordar que hay algo que se llama el alosterismo. O sea, ¿por qué muchos pacientes, a pesar de, qué sé yo, tener 300 de glucosa, tener 180 de presión, están tranquilos? Porque el cuerpo se va adaptando a ese mal estado de salud. El cuerpo solito va ajustando sus mecanismos de defensa, se va autorregulando para poder compensar ello. Y si toda esa autorregulación de un día para otro se la quitas, el paciente le va mal. Pero en cambio, si es un paciente joven, no ha tenido mucho tiempo de autorregular, entonces tú por eso puede ser un poco más agresivo. Ahora bien, y el tercer tipo de pacientes es aquellos pacientes, por ejemplo, un joven, 160 de presión, indicación de terapia combinada. Le diste, pero el paciente te dice, no, doctor, yo me estoy mareando mucho, o sea, no tolera, tiene hipotensión ortostática, ya. A ese limón también va con monoterapia. ¿Ya? Pero lo ideal, reitero, es usar terapia combinada. Y cuando hablamos de terapia combinada, hablamos de grupos farmacológicos. Y yo estoy seguro que el doctor Eduardo se los ha enseñado de maravilla. Así que yo sé que no va a tener problema en eso. Si supiera. Entonces vamos a utilizar grupos farmacológicos, la A, la C, la D y para algunos casos muy seleccionados, el B. ¿El A de qué? De yecas o a la 2. Aquí a quienes tenemos como principales representantes. Al captopril de 25 o de 50, que se da cada 6 o cada 8. Al enalapril, que viene de 10 y de 20 y se da cada 12. Esos son los 2 yecas más usados. Al losartán, en el caso de los ALA2, que viene de 50 y se da cada 12. Al valsartán, que viene de 80 y se da cada 12. Al irbesartán, que viene de 150 o de 300 y se da cada 24. ¿Cuál es la C? Los calcio antagonistas. Aquí tenemos 2 tipos de fármacos, los no dihidropyridínicos y los dihidropyridínicos.
Los no hidropiridínicos, verapamilo y diltiazem, verapamilo 80 cada 12, diltiazem cada 8, porque algunos también no cada 12, ya, porque tiene un tiempo de vida media entre 8 y 12 horas. Hidropiridínicos, como son nifedipino, como son amlodipino de 5 y de 10, y el nifedipino que viene de 10, de 30 y de 60. El de 10 miligramos que se da cada 8, el de 30 y de 60 que se da cada 24. Esos tienen como efecto la taquicardia refleja, puede originar hidroclorotiazida y clortalidona, que vienen de 12.5 y de 25 miligramos. Los diuréticos de asa, el más usado, furosemida, que viene de 40 miligramos. Ese sí puede darse cada 24, cada 12, es diferente. Pero recuerden que los diuréticos de asa van mejor con una tasa de filtración glomerular menos de 60. Y los diuréticos ahorradores de potasio, como son espironolactona y eplerenona. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque las dosis son iguales, 25, 50 y 100. Es que eplerenona se emplea cuando ya el paciente genera una ginecomastia dolorosa por el uso de espironolactona, y que los diuréticos ahorradores de potasio no deberían utilizarse con una tasa de filtración glomerular menos de 30. ¿Y el último grupo cuál es? Los beta bloqueantes. Dentro de los beta bloqueantes hay dos que deberían ser de elección, que son carvedilol, que viene de 12.5 y se da cada 12, y el nebivolol, que viene de 5 y de 10, que se usa cada 24. De los dos, el que tiene mayor efecto, pues, bueno, no mayor efecto, sino el que usamos más en jóvenes, es el nebivolol. ¿Por qué? Porque los betabloqueantes suelen generar disfunción eréctil. Entonces, en varones jóvenes, mejor va el nebivolol porque tiene un efecto beta 3 y eso puede generar vasodilatación. ¿Verdad? Ahora bien, entonces, como les repito, yo puedo elegir con la otra combinada, dependiendo del tipo de paciente, puedo combinar un A más C, o un A más C más D, o un A más D, o un A más B, pero no puedo combinar dos A, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, de aquí respondiendo a la pregunta de su compañero que estaba asustado al inicio cuando le dije que tenían que estudiar. Yo les pongo acá, un paciente varón, 60 años de edad, que es diabético, insulinodependiente, que tiene un hemoglucotest que tú le estás encontrando una glucosa de 180, que además de todo ello tiene una presión arterial de 165 sobre 95, con una frecuencia cardíaca de 70, ¿ya? Y yo te pregunto aquí, a este paciente que tú estás observando acá, ¿cuáles serían los mecanismos fisiopatológicos que no han llevado a desarrollar este problema? ¿Y cuál sería el tratamiento que iniciaría? Vamos a agregar un detalle más. Es un paciente que tiene gota. Ácido úrico. Tratamiento lopurinol. ¿Cuáles serían los mecanismos fisiopatológicos que llevaron a este paciente a desarrollar hipertensión? Aumento del ácido úrico. No necesariamente, no le costó ningún dato de ¿Cuál sería el primero? La edad. Por lo tanto, rigidez arterial podría ser uno de los primeros efectos, ¿verdad? ¿Y cuál sería el otro? El consumo excesivo de carnes rojas. ¿Qué? Consumo excesivo de carnes rojas. No, estamos hablando de mecanismos fisiopatológicos. La diabetes que origina disfunción endotelial. Perfecto. ¿Qué tratamiento le van a dar al paciente? Alopurinol. No, estamos en tratamiento hipertensivo, estamos hablando de presión. ¿Por qué le vas a dar el tipo de asa? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué le van a dar el tratamiento? ¿Por qué iniciaría? No, ¿por qué monoterapia? Tiene que ser presión, tiene que ser terapia combinada.
Eso es lo primero que debemos asegurarnos. Los diuréticos no serían porque no se dan pacientes con gota. Tendríamos ahí. ¿Qué sería el primer medicamento que debemos utilizar? Un ARA2, porque recuerden que los ARA2 son antiproteinúricos. La diabetes mellitus genera proteinuria. Entonces, por ejemplo, ya utilizan el losartán, perfecto. Entonces tienen que colocar losartán de 50 miligramos en una tabletita bioral cada 12 horas. Perfecto, ¿es suficiente? No, porque vienen esos niveles de presión. Hay que usar terapia combinada. ¿Con qué lo vas a sumar? Puede ser, ahí por ejemplo, puedes usar un diurético de... Puede, ya vamos a colocarlo porque les gusta el diurético de ácido. O sea, ustedes no lo vamos a usar. Furosemida. De 40 supongo, ¿no? Una cosa cada vez. Ya que bueno, podría ser válido, pero lo ideal en este paciente sería utilizar, debido a que es un paciente adulto mayor, amlodipino. ¿Por qué? Porque es un paciente que yo estoy sospechando que tiene rigidez arterial. Entonces amlodipino de 5 cada 24 iría mejor. ¿Correcto? ¿Cuál no deberían colocar? Hidroclorotiazida. ¿Por qué? Porque los diuréticos tiazídicos es algo indicado en gotas. Y si me escriben hidroclorotiazida está mal. ¿Se entendió? ¿Correcto, delegado? Perfecto. No. Entonces, esto es, igual yo les voy a pasar la lista de los medicamentos, porque así tienen que escribir, o sea, si me colocan ibersaltán, 150, una tableta, o cosa avanzada, tienen que escribir todo, bien escrito, ¿eh? Me vayan a poner los saltán con Z, o pues me van a preguntar. ¿Ya? Y además esto es para el manejo del tratamiento crónico, o sea, el paciente que yo veo en consulta. Pero si yo tengo un paciente que me viene al hospital, para las guías de la AFE en el 2024 le dieron un nombre que es un nombre más largo, pero solamente porque ustedes tienen que saberlo, se los voy a poner. PA marcadamente elevada en el ámbito hospitalario. Antes nosotros a esto, y todavía algunos, obviamente por motivos muy recientes, el nombre que le han puesto, le llamaban crisis hipertensivas. ¿Ya? Pero es bueno que sepan que ya para la guía del AJA del año pasado, un upgrade que se hizo, mencionaba que debía mencionarse de esa manera. ¿Ya? Normalmente a eso se le conoce cuando la presión arterial pasa de 180 sobre 110, que antes igualmente para la guía europea del 2018 se planteaba como una hipertensión de tercer grado, pero que ya en la guía del 2024 esa clasificación ya dejó de usarse. Entonces, ¿qué es lo que yo evalúo cuando tengo una crisis hipertensiva? Si hay o no daño de órgano blanco. Entonces aquí vamos a recordar al doctor Lidio en patología. ¿Qué es un órgano blanco? Ya, no me acuerdo. Se supone que eso ustedes ya lo saben, ¿no? Han pasado patos, por eso están acá. ¿Qué? Es un órgano que tiene circulación terminal, donde si yo le corto la circulación, ese órgano se muere. Está la retina, los grandes vasos, el riñón, el cerebro, el pulmón, el corazón. Son esos 6. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, si un paciente viene con un infarto agudo de miocardio y una presión de 180 sobre 110, emergencia hipertensiva. Si un paciente viene con una insuficiencia respiratoria aguda y un esputo asalmonado, es un edema agudo de pulmón en el contexto de una emergencia hipertensiva. Si un paciente viene con una hemiplegia, con una presión de 180-110, emergencia hipertensiva. Y así sucesivamente. ¿No? Hay que ver cuál es el órgano que está afectado. ¿Correcto? Excelente. Entonces, ¿hay daño de órgano blanco, sí o no? Si hay daño de órgano blanco, el término no ha cambiado. Se le sigue llamando
emergencia hipertensiva. En cambio aquí ya se meten ahí y ponen a decir, ¿es sintomático o es asintomático? Si es asintomático, presión arterial marcadamente elevada, asintomática. Si es sintomático, presión arterial marcadamente elevada, asintomática, lo que antes se llamaba urgencia hipertensiva. Y que para efecto del examen se lo voy a preguntar así, porque no quiero complicarlos más. Pero sépase que ha cambiado la denominación. ¿Correcto? Entonces, o es una emergencia o es una urgencia. Ustedes tienen que valorar eso a la hora que yo les pregunto en el examen. Va a depender si hay daño o no, porque el manejo es diferente. Yo puedo tomarme hasta 24 horas si quiero para manejar la urgencia, pero la emergencia no. 2 horitas. La mayoría, sobre todo cuando tenemos un ACV hemorrágico, tenemos que tener mucho cuidado, mucha cautela. ¿Por qué? Porque si yo le bajo muy rápido la presión arterial, voy a perjudicar la presión de perfusión cerebral. Pues en esos casos solemos bajar un 25% en las primeras 2 horas y vamos viendo cómo va el paciente, ¿no? En cambio, en la urgencia no, yo puedo tomarme mi tiempo, con calma, 24 horas. ¿Qué es lo normal en la urgencia hipertensiva? Que el paciente venga con cefalea, que el paciente venga con náuseas, con mareos, pero siempre, les recuerdo que yo siempre he llevado en semiología, en el sexto siglo también, ustedes han evaluado los signos meningios, ¿verdad? Ustedes han visto Kerning, han visto Brunzinski, han visto rigidez de nuca. Entonces, si el paciente tiene una rigidez de nuca y además viene con cefalea, hay que estar seguros que ese paciente no esté siendo una hemorragia subaracnoidea, como consecuencia de una crisis hipertensiva. Por eso, la cefalea es el síntoma más común de la hemorragia subaracnoidea. Es la peor cefalea en su vida. Entonces, la cefalea asociada con un signo meningio tendría que ser que es una emergencia y no una urgencia. Entonces, si un paciente viene con una urgencia hipertensiva, al menos ver que no tenga signos meningios. ¿Ya? Ahora, ¿y por qué es diferente? Porque la emergencia, chicos, yo tengo que hospitalizar a ese paciente y utilizar nitroglicerina. ¿Correcto? Nitroglicerina. Nitroglicerina endovenosa, en infusión. Los libros van a ver que menciona, por ejemplo, el uso de nitroprusiato, pero que lo solemos reservar mucho para los pacientes que están en UCI, porque el nitroprusiato tiene un problema, y es que puede provocar robo de las coronarias. Entonces el paciente tiene que estar monitorizado. Y el otro medicamento que se ve que se utiliza es el labetalol, pero el labetalol no lo tenemos acá, eso sí no se utiliza. ¿Ya? Por eso si nos quedamos con nitro. Algunos también, por ejemplo, para el edema agudo de pulmón utilizan furosemida endovenosa, pero sí estamos hablando de casos como puntuales. Y por último, en el caso de la urgencia hipertensiva, yo tengo que aquí tener en cuenta algo, que es que en la urgencia hipertensiva hay un círculo vicioso. El dolor aumenta la presión. Más presión, más dolor. Es un círculo vicioso. Por eso yo lo primero que tengo que hacer cuando un paciente me viene a la emergencia es controlar el dolor. Porque además del dolor es muy probable que el paciente haya tenido ¿qué cosa? Ansiedad. Entonces, ¿qué solemos hacer? Paracetamol 1 gramo, alprazolam 0.5 y le das un captopril, o 2 captopril. ¿Y por qué captopril? Porque el captopril, chicos, tiene un efecto de 6 a 8 horas. Entonces, imagínense que va a ir a su compañero el día jueves por la emergencia de Heisen, porque salió del examen mal. 200 de presión a la emergencia. ¿No? Entonces, y lo primero que hacen, pues, le encuentra un interno de la CEPAM y dice, uy, de la CEPAM hay que darle a lo mejor, le da un nifedipino de ese. El problema es que ese efecto no le va a pasar hasta dentro de 24 horas. Y como no es hipertensa, ¿verdad? Y como ella no es hipertensa, ¡pum! Presión 60-30. ¿Cómo para recuperar esa presión? 24 horas y ya se queda internada. No va a su rotación al día siguiente. Entonces, por eso que se hace el captopril. Porque si el paciente le baja mucho la presión en 6 a 8 horas, fíjense que llega a las 8 de la noche, a las 2 de la mañana, ya se puede descansar para que se vaya a rotar al día siguiente. Está perfecto. ¿No? Entonces la idea es esa.
Tú le das el captopril con esa idea de que si le bajas mucho, en 6 a 8 horas el efecto le va a desaparecer al paciente. En cambio, si tú le das un medicamento de 24 horas, tienes el riesgo de bajarlo demasiado y compensarlo. En cambio, viene un paciente 180, 110, le controlas el dolor, le controlas la ansiedad, le das el captopril, 2 captopril y a la hora lo vuelves a ver, sigue con presiones de 180. Ah, no, porque a este paciente verdaderamente es hipertenso. Y ahí sí, ya le das cosas, le das amlodipino, le das, sabes que el paciente sí te va a tolerar. Por eso tú empiezas siempre con captopril y después a la hora tú lo revalúas. A ver, ¿mejoró o no mejoró? Si no mejoró, le das furosemida endovenosa, le das amlodipino, le das un YK-2. Pero si mejoró, con eso, dice señora, vaya a hacerse su mapeo, su AMPA, perdón, en su centro de salud y va viendo cómo va la presión. ¿Correcto? Perfecto. Excelente, chicos. Y ya, yo creo que con eso, hasta ahí hemos hablado de lo que es urgencias, hemos visto lo que son emergencias y el tratamiento integral. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda acerca del manejo de hipertensión arterial? ¿No? Entonces vamos a explicar las reglas del juego del examen. ¿Ustedes qué hacen? Tienen 6.50, ¿no? Sí. Ya. Entonces, profesor, puede. Sí, que sí. Sí, doctor. Doctor, ya fue. No, Están todos. Sí. Ya me lista de nuevo. Llame. Eso es lo que pasa. Doctor, el juego. Doctor, el juego. Sí, por favor. Doctor, ya fue. Igual esto va a tener la grabación. Lo que se lo robamos. A esta Es hora. que no depende, es que entiendan, vamos a tener problemas porque no vienen todos sus compañeros. Se van a empezar. 8. No, sí, la mayoría estamos de acuerdo que Entonces, esto sí. Doctor, es que el martes no. ¿Qué opinas de Leandro? Martes no. Delegado habla. Claro, Sí, no voy a doctor. poder que se quede para el martes. Obvio, eso sí no voy a tener problemas. Pues. Sí, doctor, no sea mal. Es que no depende de mí, reitero. Claro, Doctor, pero si la mayoría puede, sí, puede ser el jueves. No, es que no se puede. El problema es que no pueden todos. Doctor, pero podría ser a las 8. jueves O sea, sí, sería sí, bueno. jueves 6. Por favor, que Jueves 10:50 ya. La sigue, ¿no? A ver, Si lo quieres, vamos a arreglar. A ver, por favor, en silencio, chicos. Ya, a ver. Independientemente de cuál sea el día, si es martes o jueves, ¿ya? Tienen que estar 10 a 15 minutos antes. ¿Por qué? Porque yo soy el que ordena en el aula. Si ustedes van a ingresar, yo los voy a ordenar cómo se va a sentar cada uno de ustedes. Ese día, nada de relojes inteligentes, nada de eso. Si los traen, los van a dejar acá adelante. Correcto. Alumno que tiene celular o reloj inteligente durante el examen anulado. ¿Ya? Está prohibido prestarse corrector, así que si lo traen, mejor. Si lo traen para ustedes. No se puede prestar. Si se equivocan, hacen un rayo ahí y siguen escribiendo, no hay problema. Todo el práctico es para escribir, la mitad del teórico también es para escribir. Así que ni se preocupen en que escribir mal, porque lo pueden borrar. Y hacemos un rayo. Igualmente, de preferencia, pero puede venir con su casaca porque hace frío, pero igual, sin casaca a la hora del examen, sin chavo, porque pueden traer la copia ahí. Mujeres con el cabello bien recogido. Seguramente que no tengan auriculares. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, delegada? Que sea el jueves, que sea el examen. 40 minutos para el teórico, 30 minutos para el práctico. Quiero 2 horitas, una. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuántas preguntas son de esto? Son 4 casos clínicos. ¿Qué? No, son varios. ¿Qué café va a ser periódico? De cajes, bueno, puedo ponernos alguna café en el práctico, como parte del caso. Son 5 cafés y 10 preguntas para marcar. Son 15. 5 cafés y 10 para más. 20 15 preguntas. preguntas. Ah, ya. Sí. Dale. Cada día varios igual, no quiero. Doctor, el práctico ninguno para marcar. No, ninguna brava. No nos tiene que. ¿Por qué no tiene nada que ver? ¿No se les diga? ¿Ya?
Doctor,